El último recuerdo vívido que tengo fue caminar por el campus hacia mi apartamento después de mis clases matutinas. Recuerdo estar de buen humor y no tenía nada de qué quejarme. El clima era más agradable de lo que esperaba a mediados de octubre. Estaba soleado como siempre, cálido y tranquilo, salvo por una ligera brisa fresca que traía consigo el reconfortante aroma del otoño. El crujido de las hojas fue reemplazado por el roce de mis botas contra el hormigón mientras daba mis últimos pasos desde la acera hasta el paso de peatones, y luego el dolor. Dolor era prácticamente todo lo que podía recordar después de eso, y estaba en todas partes. No recuerdo qué vi, dónde estaba ni qué pasó. Unos gritos llenaron el aire a mi alrededor, pero no podía estar seguro de si eran reales o si formaban parte de una pesadilla retorcida. Recuerdo vagamente voces aquí y allá, entre los vacíos de la nada, que solo puedo suponer que eran yo cayendo inconsciente. Lo que decían es borroso para mí. Percibí que pasaba muy poco tiempo, minutos como mucho. Y por eso, estoy inmensamente agradecido. En el momento en que recuerdo estar despierto, todo mi cuerpo estaba en agonía. Mis piernas, mis brazos, mi espalda, lo que fuera. Sabía que lo que me había pasado, como mínimo, me había causado un daño inmenso. Para mi sorpresa, cuando finalmente desperté, el dolor en mi cuerpo parecía haber remitido. La excepción fue el fuerte dolor de cabeza que me acompañó hasta que recuperé la consciencia. El zumbido incesante de la lámpara del techo me inquietó aún más. Ahora al menos podía sentir que estaba en lo que supuse era una cama de hospital. Solté un gruñido mientras intentaba abrir los ojos sin éxito en la habitación iluminada. Pronto supe que no estaba solo. Al emitir mi gruñido, unos pasos se acercaron a mi cama antes de que la visión a través de mis párpados se oscureciera. Me colocaron suavemente una toalla fría y fresca sobre la cara, acallando un poco el molesto ruido ambiental de las luces. Aquí estás, querida. Relájate. Una voz femenina excepcionalmente tranquilizadora, acogedora y madura me susurró algo que me tomó por sorpresa. Intenté agradecerle, pero mi voz era tan seca y áspera que solo se me escapó un gemido triste e incoherente. Escuché unos pasos más que se alejaban y luego se acercaban a mí nuevamente antes de que la mujer preguntara. Siéntate, cariño. ¿Quieres? Hice lo que me pidió mientras me sostenía la toalla aplicada a la cara con la mano para que no se cayera. Un vaso de papel rozó mis labios agrietados y se inclinó al entrar agua fría en mi boca. La sensación fue tan placentera que me incliné aún más el vaso con las manos, vertiendo toda el agua por mi garganta. Dejé escapar un largo suspiro de alivio después de que el vaso se vaciara. Gracias. Murmuré, volviendo la cabeza a la almohada. Mi garganta, aunque mejor, seguía sonando agotada y desgastada al hablar. La mujer retiró con cuidado la mano de la toalla que me cubría la cara. La oí alejarse de nuevo. El sonido de herramientas o equipo médico, al ser trasladado, seguía sus pasos. Un momento después, regresó y me sujetó suavemente el brazo por el codo. Solo necesito una pequeña muestra de sangre, querida. No te dolerá nada. Me lo dijo, levantando lentamente mi brazo flácido de la cama. Está bien, respondí, vacilante debido a la confusión que aún me envolvía, más que al miedo. El miedo no parecía una emoción posible en ese momento. No sabía nada de esta mujer, pero su presencia inspiraba confianza y consuelo. Sentí que me insertaban la aguja en el brazo, y aunque me picó un poco, no fue tan fuerte como esperaba. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Espera, ¿dónde estoy? ¿Estoy en un hospital? ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Pregunté. El pánico en mi voz crecía con cada pregunta. Sentí que la aguja salía de mi brazo, seguida de la mujer que me limpiaba y me vendaba. Su suave roce bastó para calmar mi pánico. Sí, está en un hospital. Al parecer, lo atropelló un conductor que iba demasiado rápido en ese pequeño paso de peatones. Y yo soy el Dr. Wernicke. Me han asignado su cuidado hasta que le den el alta. Ella respondió. Su último comentario estuvo lleno de emoción, una clara indicación de que se alegraba de que pudiera irme pronto. Me alegré un poco al oír la noticia, aunque no estaba seguro de si debía sentirme así. Estar en un hospital, para empezar, era una información igualmente nueva. Sobre todo, me sentía cansado. Cansado y molesto por mi maldito dolor de cabeza. Sintiéndome un poco más cómodo con mi ahora supuesta doctora, me sentí inclinado a decírselo. Dr. Wernicke, tengo un dolor de cabeza terrible. Conseguí salir. ¿Crees que podría? No te preocupes en absoluto, querida, me interrumpió. Una vez más, me hizo incorporarme un momento antes de ponerme una pastilla en la mano, que me tragué, seguida de otro vaso de agua. Los dolores de cabeza son de esperar, por desgracia, pero, siendo sincero, creo que tienes suerte de que ese sea todo lo que te pasa. Vaya, puede que seas el paciente más afortunado que he visto. Cuando llegaste, estabas bastante golpeado y con hematomas, sí, pero no encontramos ni un solo hueso roto.
No había ningún órgano dañado, ni hemorragia interna grave, nada. Todo parecía estar bien. Una vez más, no sabía cómo procesar esto. Por cómo lo describió, parecía que el accidente debería haberme matado. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la doctora Wernicke intervino. Esa pastilla te aliviará el dolor de cabeza, pero te dará bastante sueño enseguida. Solo necesito que duermas bien y por un buen rato. ¿Puedes hacer eso por mí, William? Que mencionara mi nombre me pilló desprevenido, pero después de pensarlo 2 segundos, me di cuenta de que la doctora asignada para atenderme me conocía. Simplemente asentí en respuesta a su pregunta. Ella soltó una leve risita antes de comentar. Bien. Oí sus pasos alejarse de mi cama y cruzar la habitación. Se apagó la luz, cesando el molesto zumbido ambiental. Una puerta se abrió y se cerró cuando ella salió de la habitación, y me quedé solo en el silencio. La doctora Wernicke tenía razón. Los medicamentos que me dio me hicieron dormir en un minuto. Ni siquiera me habían dado un momento para procesar todo lo que me acababan de decir, pero no me importó demasiado. Dormí profundamente. ¿Durante cuánto tiempo? No tengo ni idea. Lo primero que noté al despertar fue la ausencia de dolor de cabeza, y qué alivio. Debí de permanecer inmóvil en la cama del hospital durante una media hora más o menos antes de decidir quitarme la toalla, ahora seca, incorporarme y abrir los ojos. Casi esperaba que algún tubo o aparato médico me restringiera el movimiento, pero sorprendentemente no. No había suero, ni catéter, ni nada pegado a la piel para controlar mi ritmo cardíaco. Lo único que no me sorprendió fue la bata azul claro que me puse. Giré las caderas hacia un lado, dejando las piernas colgando a un lado de la cama y volteándome para mirar la habitación. No veía nada. Me levanté lentamente de la cama, dejando que mis pies tocaran el suelo frío y duro. Levantarme, y sobre todo caminar, se sentía extraño, como si no lo hubiera hecho en mucho tiempo, y bueno, quizá no lo había hecho. Caminé con cuidado en la dirección que recordaba que había seguido la doctora Wernicke al salir de la habitación, con los brazos extendidos para sentir cualquier cosa con la que pudiera tropezar. Finalmente, encontré una pared y la seguí hasta una puerta. El pomo se negaba a abrirse. Recorrí la puerta con las manos hasta que finalmente encontré un interruptor y lo encendí con entusiasmo. La vista ante mí, aunque familiar al principio, se volvía cada vez más inquietante a medida que la observaba. Sí, era una especie de habitación de hospital, pero no como debería haber sido. Era antigua y nueva a la vez. Antigua en el sentido de que casi nada parecía propio de este siglo, salvo la caja de guantes y el desinfectante de manos, y nueva en el sentido de que casi me sentía como si yo estuviera en el siglo equivocado. Los suelos de baldosas verdes y blancas, las paredes de piedra insulsas y el techo monocromático parecían más bien los que esperarías ver en un edificio abandonado. Uno lleno de polvo y moho, infestado de cucarachas y ratas. Esta habitación no tenía nada de eso. Todo parecía tan nuevo y limpio como si lo hubieran construido ayer. Incluso mi cama tenía un diseño notablemente antiguo, y además extremadamente minimalista. Aparte de mi cama, la habitación en general parecía vacía, a pesar de lo pequeña que era. Justo al lado de mi cama había una mesa de metal con varios instrumentos médicos, cuyos nombres jamás podría revelar, junto con la caja de guantes médicos de aspecto muy moderno y un frasco grande de desinfectante de manos que mencioné antes. Además, había un pequeño frasco de pastillas. Aunque a diferencia de cualquier frasco de pastillas que hubiera visto antes, este no tenía etiquetas ni pegatinas. Mi primer pensamiento fue de preocupación, aunque confiaba en que la doctora Wernicke sabía lo que hacía. Junto a la mesa había un pequeño cubo de basura y un lavabo grande con grifo, y en su borde había una pila de vasos de papel. La pared opuesta a mi cama tenía otra puerta, la única que comunicaba con la habitación. Como no había intentado abrirla, pensé en intentarlo. Para mi alivio, al otro lado había un pequeño baño. Al igual que mi habitación, este baño estaba impecable y contaba con inodoro, lavabo y ducha. Al igual que la habitación principal, el baño tenía algunos pequeños detalles que delataban que no había viajado al pasado, como los paquetes de jabón sin abrir o el dispensador automático de toallas de papel. Ni que decir tiene que, tras haber estado durmiendo en un hospital durante un tiempo indeterminado, necesitaba urgentemente hacer mis necesidades. Después de terminar mis necesidades y salir del baño, di vueltas por mi habitación del hospital un par de minutos antes de darme cuenta de algo. ¿No se suponía que debía haber un botón para llamar a una enfermera si necesitaba algo? Y sin monitores cardíacos ni nada que indicara si estaba bien o no, ¿cómo iba a saberlo alguien? Esta línea de preguntas internas me despertó la curiosidad por lo que había al otro lado de aquella puerta. La primera, la que estaba junto al interruptor de la luz. La que sabía que el doctor Wernicke debía haber dejado fuera. Me acerqué y, una vez más, intenté abrirla sin éxito. Estaba claramente cerrada, pero desde fuera. No había ningún mecanismo de cierre que pudiera controlar en ese lado de la puerta, solo una cerradura.
Tras juguetear con el picaporte varias veces más, decidí rendirme por ahora, aunque empecé a sentir frustración y preocupación por mi situación. Me volví hacia la cama y apenas di unos pasos cuando la puerta se abrió de golpe tras mí, haciéndome dar un respingo y gritar de miedo. Me giré y vi en la puerta a una mujer de no más de 20 y tantos años. Medía aproximadamente 1,62 m, era de complexión normal y vestía un uniforme de hospital blanco de aspecto muy anticuado. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño y unos preciosos ojos verdes que combinaban con el resto de su aspecto. Llevaba una pequeña caja rectangular de madera en la mano derecha. En la misma muñeca, un pequeño reloj marrón. Debe ser alguna de las enfermeras, pensé. Su reacción inmediata al verme fue esbozar una cálida sonrisa. No hay nada que temer, querida. Solo soy yo. Se oyó la voz del doctor Wernicke, burlándose de mí por estar tan nervioso. Una vez más, me sorprendí. Nunca me habría imaginado que la voz madura que recordaba haber oído antes provenía de la mujer que tenía delante. Simplemente no parecían compatibles. Oh, lo siento, dije, retrocediendo hacia la cama del hospital y sentándome en el borde. Me alegra verte de nuevo levantada y caminando. ¿Sigues con el dolor de cabeza? Ella preguntó, acercándose a la mesa de metal y dejando su caja de madera. No, de hecho, parece que ya no está. Gracias. Yo respondí. Eso está muy bien. Si vuelve a empeorar, tómate una de estas pastillas. Pero solo una, ¿vale? Preguntó, poniéndose ahora los guantes antes de abrir la caja de madera y sacar una jeringa. Sí, claro. ¿Para qué es eso? No pude ocultar el ligero matiz de miedo en mi voz. Bueno, por suerte para ti, la medicación que te dimos para curarte después del accidente funcionó de maravilla. Lamentablemente, requiere que tomemos una nueva muestra de sangre cada 12 horas para monitorear sus efectos y asegurarnos de que estés bien. Por eso necesitamos que te quedes aquí un par de días más, ¿te parece bien, querida? Respondió, mirándome fijamente esperando mi confirmación. Sin embargo, algo no me cuadraba. ¿Qué medicamentos habrían tenido que usarme si no tenía nada malo? ¿O me lastimé? Esta respuesta parecía contradecir lo que me dijo la última vez. No soy médico, pero no me parecía responsable que un hospital se arriesgara a usar un medicamento tan peligroso que requiriera análisis de sangre durante días para curar a un paciente con un pequeño hematoma. Me di cuenta de que la doctora Wernicke veía lo que me pasaba por la cabeza, porque rápidamente se acercó y me agarró del brazo. En cuanto lo hizo, dejé ir mi curiosidad. Sabía lo que hacía, pensé. ¿Qué sé yo de medicina? Seguro que las muestras de sangre no son para tanto. Después de tomarme la muestra de sangre, me puso una venda nueva. Guardó con cuidado la jeringa en la caja de madera, cerró la tapa y se giró hacia mí mientras se quitaba los guantes. Está bien, querida. Sé que probablemente estés un poco aburrida, y quizá con un poco de hambre. Veré qué puedo hacer para sacarte de esta habitación y encontrarte algo de comer. Tendré que... Se detuvo a media frase al mirar su reloj. Su rostro sonriente se transformó en uno serio por un instante, como una máscara que casi se le cae antes de que ella la recuperara y se la volviera a colocar. Me miró de nuevo y forzó una sonrisa. Acabo de recordar algo. Señaló, antes de girar rápidamente hacia la puerta y salir a paso rápido con su caja de madera, y agregó. Vuelvo enseguida, querida. Mientras cerraba la puerta tras ella, me quedé sentado un momento y reflexioné de nuevo sobre lo que me había dicho. Seguía sin tener sentido. Lo que me alarmó aún más fue la rapidez con la que descarté mi escepticismo. ¿En qué estaba pensando? ¿Debería haberle preguntado sobre eso? ¿Por qué no lo hice? Debería haberle insistido para que me diera más información. Mis pensamientos y emociones se arremolinaron, lo que me hizo levantarme y caminar de un lado a otro por la habitación un segundo. ¿Por qué no me tomaría también la presión? Si este medicamento tenía consecuencias tan negativas que requería monitorización, ¿por qué no me conectaría a un dispositivo para controlar mi ritmo cardíaco? Mi vaivén me llevó de nuevo frente a la puerta. Extendí la mano y tiré del pomo hacia abajo, y para mi sorpresa, esta vez se movió. Si la doctora Wernicke había tenido la intención de cerrar la habitación con llave la última vez, esta vez sin duda lo había olvidado. Dejé de pasear y abrí la puerta, revelando un largo pasillo. El interior de este pasillo combinaba a la perfección con mi habitación, con los suelos de baldosas, las paredes y el techo anodinos, con las mismas lámparas viejas y ruidosas, y la extraña limpieza que lo unía todo. Mi habitación estaba al final del pasillo. 5 puertas ocupaban cada lado, para un total de 10. Todas eran iguales, metálicas, de aspecto pesado y de color azul claro. Estaban distribuidas uniformemente y muy separadas a lo largo del largo pasillo. Al otro lado del pasillo había una puerta de ascensor, que, una vez más, rompía la sensación de estar en un edificio centenario con su descaradamente moderno aspecto. Abrí la puerta del todo y salí de mi habitación.
Sabía que probablemente no debería estar allí, pero con lo rápido que me había hartado de la falta de respuestas y de que las cosas no tuvieran sentido en general, estaba decidido a averiguar algo, lo que fuera. Aparte del ruido ambiental constante que proporcionaban las luces, el ruido de mis pies descalzos pisando el duro suelo era lo único que rompía el silencio, algo de lo que era hiperconsciente mientras intentaba moverme por el pasillo lo más silenciosamente posible, incluso manteniendo mi respiración al mínimo para evitar ser escuchado. Me llevó un rato llegar al otro extremo del pasillo a un ritmo tan lento, y se me hizo aún más largo. Sin embargo, una vez que llegué al final, no sabía qué hacer. No había ningún sitio a donde ir. Consideré por un momento usar el ascensor. Tenía un botón para subir y otro para bajar, lo que indicaba que no estaba en el piso más bajo. Podría intentar subir, pensé, pero descarté la idea enseguida. Me sentía un poco incómodo dejando mi habitación así. El ascensor no iba a ser lo primero que intentara. En cambio, empecé a intentar abrir cada una de las puertas metálicas del pasillo. Me mantuve a la derecha mientras me dirigía a mi habitación. Las 3 primeras no se movían, pero la cuarta sí. Antes de entrar, me giré y observé el pasillo, como esperando que alguien viniera a detenerme. Abrí la puerta del todo, entré rápidamente y la cerré silenciosamente tras de mí. Esta habitación parecía tener el mismo tamaño y estilo que la mía, aunque no parecía tener baño propio ni otras habitaciones conectadas como la mía. Tenía una sola mesa de metal en el centro, y su contenido me entristeció al verlo. Encima estaban todas mis pertenencias. Mi mochila, ropa, botas, llaves, cartera y teléfono, todo desperdigado, como si estuvieran expuestos en una atracción de museo. Sabía con certeza que no era un procedimiento hospitalario normal. Lo primero que agarré fue mi teléfono, que aún tenía un 67% de batería y las barras de luz llenas, algo que me emocionó y me confundió a la vez. No me detuve a pensarlo, necesitaba actuar. Ignoré la interminable lista de notificaciones e inmediatamente pasé al menú de llamadas de emergencia y marqué 911. Después de lo cual, esperé con impaciencia, mirando rápidamente a toda la habitación, a mis pertenencias, a mi teléfono y a la puerta. 911, ¿cuál es su emergencia? Casi esperaba que la llamada no se realizara, pero me alegré mucho de que así fuera. Creo que me han secuestrado. Susurré al teléfono, consciente al instante de cuánto había roto mi voz el silencio del lugar. Continué, interrumpiendo a la operadora antes de poder escuchar su siguiente pregunta. Creo que me atropelló un coche. Sé que pasó algo, no sé cuándo, pero me desperté en este hospital, aunque no estoy seguro de si es un hospital. Hay una mujer aquí que dice ser doctora. ¿Podría serlo? Pero me dejó encerrado en una habitación, solo. Dijo que se llamaba doctora Wernicke. No tengo ni idea de qué está pasando. Seguí susurrando al teléfono. El ritmo de mi discurso se aceleró con una prisa espantosa mientras seguía hablando. Mientras las palabras escapaban de mi boca, reconsideré si llamar al 911 era la mejor idea. Cuanto más hablaba, menos sentido tenía y, lo más importante, menos parecía una emergencia. Entonces, recordé la imagen que tenía delante. Tenía el teléfono apretado entre la mejilla y el hombro mientras me cambiaba la bata del hospital y me vestía, metiendo el resto de mis pertenencias en la mochila. Necesito que se calme, señor. ¿Puede decirme su nombre? El operador preguntó. Mi nombre es William. Antes de poder decir mi apellido, me detuve al oír que la fila se quedaba en silencio. Dejé de atarme las botas por un momento y el corazón me dio un vuelco. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Murmuré en voz baja, que rápidamente se volvió cada vez más rápida. ¿Me acababa de abandonar el 911? Esto no podía ser. Empecé a hiperventilar. Sin embargo, mi respiración se detuvo de nuevo por un momento cuando oí algunos pitidos durante la llamada. No me habían colgado. William, necesito que escuches atentamente mis instrucciones. ¿Me oyes? La voz profunda y resonante de un hombre preguntó. Sí. Espera, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Qué le pasó al otro operador? Yo cuestioné. Los servicios de emergencia habituales no pueden ayudarte, pero nosotros sí. La situación en la que te encuentras supera tu comprensión. La mujer que conoces como la doctora Wernicke ya no es una mujer, ni una doctora. No confíes en ella, ¿entiendes? Y pase lo que pase, no dejes que te toque. La voz resonante del otro lado era una orden. Aunque su discurso fue rápido, también fue tranquilo y sereno. Aunque lo último que dijo me dio escalofríos. ¿Qué pasa si me toca? Pregunté, sabiendo muy bien que ella ya lo había hecho más de una vez. Sabemos que te ha tocado antes, no te asustes. Sus efectos solo duran mientras esté en contacto contigo. Lo que necesitas saber es que mientras tenga a alguien bajo su control, tiene poder sobre esa persona. Puede obligarte a hacer lo que quiera, incluso tus pensamientos se doblegarán a su voluntad. Escucha, William.
Sé que no puedes moverte mucho, pero necesito que me des una pista de dónde estás. Salí silenciosamente de la habitación donde había encontrado mis pertenencias y entré al pasillo, escuchando al operador con un oído y procurando estar alerta ante cualquier cosa que pudiera oír con el otro. Caminé frenéticamente hacia cada puerta, intentando abrir todas las que aún no había abierto. Mientras tanto, intentaba explicarle al operador todo lo que había visto. Me desperté en una habitación al final de un pasillo. Hay otras 10 puertas y al otro lado hay una especie de ascensor. No sé qué le pasa a este lugar, parece, no sé, un manicomio de los años 30 o algo así. Pero todo está limpio y nuevo y griega. Para mi alivio y emoción, el pestillo de la última puerta de la otra pared cedió y pude abrirla para revelar una escalera al otro lado. Oh, gracias a Dios, me interrumpí, perdiendo la concentración en mi conversación con la operadora. Justo entonces, oí un pitido y el sonido de algo pesado moviéndose a mi izquierda. El ascensor. Los números en la pantalla superior descendían. Corrí adentro y cerré la puerta metálica tras de mí. Guillermo. Guillermo. Oí gritar a la operadora. Busqué torpemente mi teléfono intentando llevármelo a la oreja y se me cayó. Al levantarlo, mis dedos temblorosos bailaron por la pantalla y, para mi horror, colgué. Mi teléfono se quedó en silencio. No murmuré para mí mismo, aunque dejé de hacer ruido al oír el ding de la puerta del ascensor al abrirse. Un par de voces parlanchinas resonaron por el pasillo y llegaron hasta la escalera. Ha sido una semana tranquila, así que ahórrame esta trampa. Además, parece que no tienes problemas para encontrar ratones nuevos con los que jugar. Habló con voz de hombre, su comportamiento era el de un hombre de negocios intentando llegar a los términos de un trato. Ya has recibido mucho de mí. Y de todo lo que podrías haber pedido, esto es lo que sin duda no vas a recibir. La doctora Wernicke replicó con enfado, con un tono que no le había oído antes. Estaba harta de quienquiera que estuviera hablando. Subí las escaleras lentamente, paso a paso, esperando que su conversación me distrajera lo suficiente. La respuesta del hombre fue tan tranquila como antes. Los demás tienen hambre. Se están volviendo voraces. Sabes tan bien como yo que si no satisfacemos su demanda, ellos son tu responsabilidad, y no quiero ni oír hablar de eso. Me faltan meses para completar mi desarrollo. Meses. Este es el más prometedor hasta ahora. La respuesta es, una vez más, no, como lo ha sido durante toda esta conversación. La doctora Wernicke interrumpió al hombre, con la voz cada vez más furiosa. Continuó. Y una cosa más. Tiendas de conveniencia, edificios de apartamentos, la trastienda de los supermercados, me da igual. Caza donde quieras, pero mantente alejado de mi territorio. En ese momento casi había subido el primer tramo de escaleras y la conversación se había vuelto más tranquila, aunque oí al doctor Wernicke decir una última cosa, esta vez hablando con calma. Si te vuelvo a atrapar, bueno, creo que ambos lo sabemos. Continuó con una risita siniestra, como si hubiera hecho una broma ligera. Sentí que se me helaba la sangre, pero seguí subiendo el segundo tramo de escaleras hasta llegar a la siguiente puerta, que indicaba el primer piso. La visión que tenía ante mí fue un alivio inmediato. Me encontraba en los pasillos de un hospital de aspecto muy moderno. Desde el suelo hasta el techo, todo lucía como cabría esperar del interior de un hospital, como debería lucir. Incluso el equipo médico nuevo estaba esparcido como cabría esperar en un hospital concurrido. El único problema que persistía, uno que me llevó un momento de ambular por los pasillos vacíos para darme cuenta, era que seguía solo. Alguien mantenía las luces encendidas, alguien tuvo que haber barrido el suelo para que estuviera tan limpio, y sin embargo, no había nadie a la vista. Ni pacientes, ni enfermeras, ni médicos. Nadie más que yo. Aunque la sensación de estar tan solo ya era bastante inquietante, el peor miedo provenía de saber que no lo estaba. La doctora Wernicke seguía allí, y ya debía de haber descubierto mi escape. Este pensamiento me impulsó a sacar rápidamente el teléfono del bolsillo y acelerar el paso, recorriendo cada esquina lo más rápido posible, buscando direcciones, una salida o cualquier cosa que me indicara cómo salir. Por desgracia, el dolor de cabeza de antes también había vuelto. Algo que intenté ignorar mientras seguía adelante. Entre zancadas, abrí el teléfono y volví a marcar el 911 con la esperanza de encontrar al mismo operador. Respondieron la llamada al segundo de sonar. William, ¿estás ahí? La misma voz retumbante preguntó, algo sorprendentemente reconfortante de escuchar. Sí, estoy aquí. Disculpe, colgué sin querer y entonces volvió la doctora Wernicke. Estaba hablando con un hombre. Discutían sobre algo. Hablé, esta vez un poco más alto, pero más claro que la última vez. En ese momento, estaba más preocupado por encontrar una salida rápida que por cualquier otra cosa. ¿Cómo escapaste? ¿Y qué hombre? ¿Qué aspecto tenía? No, eso no importa. Escucha, para salir, tienes que usar el ascensor.
Tómalo cuando puedas. Me sentí frustrado por las instrucciones del operador. No puedo usar el maldito ascensor. De ahí salió la doctora Wernicke y quien quiera que estuviera con ella. Tuve suerte de que aún no me encontrara. Está bien, William, lo entiendo. Escucha, no hay forma de que salgas de ahí sin usar el ascensor. ¿Qué carajo significa eso? Dije casi gritando a través del teléfono e interrumpiendo al operador. Escúchame, me ordenó de vuelta. Puse los ojos en blanco, pero me detuve, consciente de mi estupidez. Continuó. Necesito que te mantengas discreto, que no te vean si puedes. Es un milagro que dejara tu teléfono a su alcance, pero mientras mantengas la llamada conectada, deberíamos poder encontrar tu ubicación. Casi la conseguimos la última vez, pero la llamada no duró lo suficiente. En cuanto la tengamos, enviaremos a los 2 equipos que tenemos en espera. Te sacarán de ahí. Vas a estar bien, William, y pronto. Aunque me costaba creer sus últimos comentarios, confiaba instintivamente en ellos. Le creí. Doblé otra esquina, decidido a encontrar un buen sitio lo suficientemente lejos de ese sótano infernal, lo suficientemente lejos como para que ella no me encontrara. ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde vas? ¿Y con quién estás hablando? La voz de la doctora Wernicke me llamó desde atrás, casi juguetona. Me quedé paralizada, con el cuerpo rígido y frío. Recordé lo que me había dicho la operadora. Guardé el teléfono en el bolsillo y me giré lentamente para mirarla. Estaba a unos 10 metros del pasillo, sonriéndome, aunque la intención tras su rostro engañoso ya me era evidente. ¿Por qué no vuelves a tu habitación, querida? Te traje algo de comer. Ella lo sugirió con calma, aunque mi respuesta no fue otra cosa que eso. ¿Qué deseas? Levantó las manos a la defensiva, como para intentar calmarme. Su expresión cambió a una de seria preocupación. Dio un paso al frente. El pequeño gesto de acercarse pareció haber empeorado mi dolor de cabeza. Querido, solo quiero, no me llames así, carajo, grité. Mantuvo las manos en alto, pero seguía acercándose lentamente. Con cada paso, mi dolor de cabeza palpitante empeoraba. Me llevé una mano a la cabeza para calmar el dolor lo mejor que pude, agarrando con la otra el asa de una cama de hospital que había en el pasillo. William, creo que es hora de tomar otra pastilla. No parece que te sientas muy bien. Mi miedo se transformó en adrenalina. Quizás fue solo el calor del momento, pero sentí una mayor consciencia. Sentía la sangre correr por mi cuerpo con cada latido. Oí cómo mis dolorosos gemidos se convertían en gruñidos de rabia contenida. Si esta era mi respuesta de lucha o huida, parecía que mi cuerpo había elegido luchar. Levanté la vista para encontrarme con los ojos de Wernicke. No me toques. Le advertí. Aunque mantuvo su lenguaje corporal defensivo, vi que su fachada de preocupación se desvanecía y una sonrisa comenzó a formarse en la comisura de sus labios, algo que intentó contener. Vio mi enojo y le gustó. Aunque estaba en silencio, escuché al operador gritar a través del teléfono en mi bolsillo. William, ¿qué pasa? Dio un paso más cerca. Miré la cama de hospital a la que me había agarrado un momento antes, la que aún tenía sujeta. Una idea me cruzó la mente. Una idea que me resultaba ajena, como si no la hubiera tenido yo. Tíralo. No tenía sentido. La cama de hospital que tenía delante era moderna, enorme. Nadie en el mundo podía moverla con facilidad, y mucho menos arrojarla, aunque, en ese momento, mi mente no tenía espacio para pensamientos tan racionales. Sentí el impulso y actué. Mi visión se oscureció y todas las sensaciones auditivas parecieron silenciarse. Ajusté mi agarre, usando ambas manos esta vez, levantando la cama por encima de mi cabeza de un tirón rápido. No fue difícil, se sintió fácil, y en todo caso, bien. Aunque la figura de la doctora Wernicke no era más que una silueta borrosa para mí ahora, lancé la cama hacia ella con todas mis fuerzas. Grité al hacerlo y caí de rodillas. La cama se estrelló contra el pasillo con ferocidad, aunque, para mi desgracia, estuvo a punto de alcanzar a la doctora Wernicke. Mi vista y audición volvieron a la normalidad, justo a tiempo para ver a la doctora Wernicke observar la destrucción que acababa de causar y luego volver a mirarme con una amplia sonrisa de satisfacción, mostrando los dientes. Continuó acercándose, sin sentir ya la necesidad de mantener su postura defensiva. Me desplomé de rodillas al suelo, boca arriba. Empecé a llorar. No, por favor. Logré abrirme paso entre sollozos. El doctor Wernicke estaba justo encima de mí. Vamos, querida. Creo que es hora de tomar otra pastilla. Ella susurró, extendiendo una mano hacia mí. Se oyó un disparo rápido en el pasillo. La doctora Wernicke retrajo la mano y retrocedió de dolor, acompañada de un grito. Miré más allá de ella para observar brevemente al grupo de hombres con equipo táctico agrupados al final del pasillo. El sonido de las balas al chocar con la carne llenó el aire a mi alrededor.
Salpicaduras de líquido negro salpicaron el suelo frente a mis pies, provenientes de la espalda de la doctora Wernicke. Rápidamente se convirtió en un charco. Su postura pasó de la provocación a la irritación. Tras un instante, cesaron los disparos, seguidos de gritos y el sonido de rifles al recargarse. En los breves segundos de silencio, la doctora Wernicke me miró a los ojos antes de emitir un chillido largo y espantoso, como si proviniera de 10 voces en lugar de una. Sus ojos parecieron consumirse, derritiéndose como la cera de una vela hasta desaparecer. Simultáneamente, todos sus dientes blancos como perlas se le cayeron de la boca, tintineando en el suelo junto a mí, algunos directamente sobre mí. Empecé a impulsarme hacia atrás con los pies, alejándome del cuerpo de la doctora Wernicke, que había empezado a contorsionarse. El sonido de carne desgarrándose y huesos rompiéndose acompañaba sus bruscas sacudidas. No sé cómo, pero sus huesos parecían sobresalir por debajo de su piel, ahora estirada, que parecía a punto de desgarrarse en cualquier momento. Sus brazos, manos y dedos se alargaron, casi tocando el suelo en toda su longitud. Se dio la vuelta, dejando al descubierto su espalda, ahora herida por los disparos. Quedaba poco de ropa y piel. Lo único que podía ver era la parte posterior de sus costillas y su columna vertebral prominente. Salió disparada hacia los hombres mientras continuaban los disparos. Me puse de pie de un salto y corrí en dirección contraria. Corrí más rápido que nunca, y por suerte, al parecer, seguí adelante. Doblé esquina tras esquina, alejándome lo más posible de los disparos. Cuando sentí que estaba lo suficientemente lejos, saqué mi teléfono. Por suerte, esta vez no se cortó la llamada. Seguí corriendo, pero me llevé el teléfono a la oreja. ¿Qué fue eso? Grité a través del teléfono entre respiraciones pesadas. William, necesito que te concentres. ¿Puedes regresar al ascensor en tu silla de ruedas? Entré en pánico ante la pregunta, sabiendo muy bien que había viajado demasiado lejos en direcciones aleatorias para recordar dónde estaba la escalera que conducía al ascensor. No tengo ni idea. Desde que salí de esa escalera, espera, ¿subiste, escaleras? ¿Has estado corriendo todo este tiempo? El operador me interrumpió para preguntarme. ¿Sí? ¿Qué tal? Pregunté vacilante, deteniéndome en seco. William, eso no es posible, sentí que mi corazón daba un vuelco. ¿Qué quieres decir? Le pregunté algo agitado. Hubo una pausa y luego una respiración profunda antes de que respondiera. Los disparos de fondo habían cesado. Ingresó en un hospital cerca de su campus hace 12 días tras ser atropellado. Tenía más de 60 huesos rotos. Su médula espinal quedó completamente seccionada, dejándolo paralizado de cintura para abajo. Es imposible que esté caminando ahora mismo. El operador hizo una pausa, como si lo que acababa de decir lo hubiera desconcertado incluso a él mismo. Hace 8 días, esa cosa que se hace llamar doctora Wernicke te sacó del hospital. Lo sabemos porque la policía encontró imágenes de las cámaras de seguridad donde se te ve llevándote. Después de eso, intervenimos y te hemos estado buscando desde entonces. Lleva 3 años sacando gente de hospitales del Medio Oeste. Al menos ese es nuestro primer caso documentado. De las pocas víctimas que hemos podido encontrar, eres la primera que sigue viva. Aunque ahora no estoy seguro de si eso es algo bueno. La adrenalina que corría por mis venas hizo que fuera casi imposible concentrarme en lo que el operador acababa de decirme, aunque algunas preguntas comenzaron a formularse. ¿Qué, William, querido? La doctora Wernicke me interrumpió y volví a mirarla a los ojos al girarme. Su uniforme destrozado y andrajoso, o lo que quedaba de él, se desplomaba por el peso de la sangre recién empapada, aunque su cuerpo, rostro, dientes y ojos parecían haber vuelto a la normalidad. Un líquido carmesí se extendía por el pasillo detrás de ella. Traté de hacerte esto fácil. Ella continuó. Solo tenías que quedarte en tu habitación, dormir y relajarte. Esperar a que hicieran su trabajo. Dijo mientras me observaba de arriba a abajo. Empezó a caminar hacia mí por un camino indirecto. Me hice a un lado para mantener la distancia, aunque la ira y el dolor de cabeza habían vuelto. Iba a traerte de vuelta a la superficie una vez que te recuperaras. Eres el único anfitrión lo suficientemente fuerte y mírate ahora, estás mejor gracias a mí. Te habría traído de vuelta yo mismo, y entonces serías libre. Nadie podría volver a hacerte daño. Espero que algún día veas lo que he hecho por ti. Mi dolor de cabeza debió haber llegado a su punto álgido mientras escuchaba las divagaciones de la doctora Wernicke, porque cuanto más hablaba, más se me oscurecía la visión hasta que todo se volvió negro. Después de eso, no recuerdo qué pasó, salvo pequeños destellos de estimulación. Recuerdo más sonidos de carne desgarrándose, más gritos y chillidos. Recuerdo que la nube de oscuridad en mi visión se alejó lo suficiente como para ver la fuerza de algo tremendo quebrar el suelo bajo mis botas. Sobre todo, recuerdo lo que sentí.
Sentí euforia mientras mis puños golpeaban con violencia, rompiendo huesos, mientras mis manos agarraban la carne y la desgarraban como carne de un hueso. Antes de que terminara, recuerdo abrir los ojos y ver el cuerpo del Dr. Wernicke siendo lanzado violentamente a través de una ventana de cristal hacia la oscuridad. Desperté en el suelo, cubierto de un charco de líquido negro que se había filtrado entre grietas recientes del suelo bajo mi cuerpo. Me incorporé, frotándome los ojos mientras el dolor de cabeza remitía poco a poco. Durante los siguientes 10 minutos, caminé de regreso por donde había corrido antes en el pasillo. Fue más o menos lo que tardé en oír varios pares de botas y voces que se acercaban. Me disocié de la realidad que tenía delante. Para mí, la amenaza había desaparecido. Un par de soldados me preguntaron si estaba herido o necesitaba atención médica. Les di respuestas breves, todavía desinteresado. Estaba más interesado en escuchar al que estaba a un lado, hablando con alguien por radio. Capté parte de su conversación. Todo el equipo 1 murió a manos de una entidad hostil. Hemos asegurado el objetivo. ¿Deberíamos dirigirnos al sitio de extracción? El rostro del hombre palideció y su mirada se desvió hacia mí al recibir una respuesta del otro lado. Hizo una especie de señal con la mano al resto de los hombres, quienes se alejaron de mí antes de alzar los cañones de sus armas en mi dirección. De nuevo, mi memoria se vuelve borrosa. Sé que levanté las manos y supliqué por mi vida, mientras mi dolor de cabeza se intensificaba de nuevo. Sé que oí disparos por todas partes y sentí las balas atravesarme el cuerpo, pero esta vez perdí el conocimiento aún más rápido. De nuevo, sentí la emoción y el placer de la destrucción que causé, aunque me escondo de la magnitud de la cual no puedo recordar. Cuando recuperé la consciencia, tenía una nueva capa de líquido carmesí oscuro sobre el negro de Wernicke. Los cuerpos de los hombres estaban en pedazos de diversos tamaños esparcidos por la sala. Han pasado unas 12 horas desde ese último vacío en mi memoria. He pasado ese tiempo vagando por los pasillos. Encontré mi celular, aunque quedó hecho pedazos en mi pelea con Wernicke. He buscado en todas las puertas de este lugar, pero no he encontrado la escalera. Seguro que lo encontraré tarde o temprano. Recordé lo que dijo el operador. Necesitaba el ascensor para salir de aquí, aunque, al igual que el operador, ahora me pregunto si sería lo mejor. Sea lo que sea, ya no soy el mismo que el día que me atropelló ese coche. De vez en cuando, paso por una ventana que muestra el oscuro vacío de lo que sea que esté afuera. Actúan más como espejos en este lugar. Me detengo y me quedo mirando durante unos minutos. A veces vislumbro algo que se mueve bajo mi piel. Lo veo deslizarse mientras pienso en lo mismo una y otra vez. Lo que le hice a Wernicke, lo que les hice a esos hombres. El sonido de sus huesos rompiéndose, de su carne desgarrándose. Si me quedo mirando demasiado tiempo, a veces puedo ver una sonrisa formándose en mi reflejo. Que Dios me ayude si alguna vez encuentro ese ascensor. Me gustó y quiero más.